Serie de Formando el carácter con los jueces. Hoy nos toca Gedeón, señales que deshacen la miseria. Y les voy a compartir la primera parte de este sermón, porque vamos a tener otra parte, obviamente, de Gedeón. Hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de Gedeón, pocos capítulos, 3 capítulos, pero da unas enseñanzas muy importantes. Y hasta ahora hemos visto algunos aspectos de esto. No funciona. Ahí está, a ver, no me anda esta cosa. Bueno, hemos visto algunos sermones hasta ahora. Hemos visto a Og, que es el segundo de los jueces, que vencía al rey Eglón. Y en ese caso les hablaba de vencer pecados, porque la suciedad que salía de Eglón habla un poco de las cosas que nosotros tenemos que entregar, especialmente pecados que hay en la vida de uno. A veces son una vida de mentira, una vida de impureza, una vida de una doble vida, ¿verdad? Y ese es Eglón, pero ya espero que 2 domingos atrás lo hayamos vencido a Eglón. Te estaba enseñando cómo vencer pecados y cada uno de estos jueces requiere, para vencer a estos enemigos, de un acto radical. Eglón le metió el cuchillo, a Og le metió el cuchillo a Eglón. Débora y Sísara es otra de las juezas de Israel. Y en este caso vencíamos pensamientos, porque Sísara lo mantenía a Israel oprimido y la opresión pasa por los pensamientos. En primer lugar pasa por los pensamientos. Así que lo primero era venciendo pecados, lo segundo venciendo pensamientos. Recuerdan que Jael, que era una mujer también en este relato de Débora, le dio con el mazo en la sien a Sísara, ¿no? Una escena bastante fuerte. Así que y hoy les voy a hablar de Gedeón venciendo a Madián, y la primera parte va a tratar de venciendo la miseria. La miseria sí habla de aspectos financieros, pero también la miseria, primero que no es de Dios la miseria, ¿está bien? La miseria no es algo bíblico, el cristiano no tiene por qué vivir en miseria. El cristiano puede pasar por tiempos de escasez, ¿sí o no? Pero puede estar en el tiempo de escasez de una manera próspera, con una actitud próspera, aún en los momentos de escasez, porque la prosperidad y la bendición de Dios no depende de tu circunstancia externa, depende de ¿quién? De Dios. Entonces depende de Dios la bendición, pero nosotros podemos cortar la bendición de Dios, y hay muchos cristianos que viven en una condición de miseria económica y a veces espiritual, porque la miseria se contagia a otras partes de nuestra vida. Y en este caso de Gedeón vamos a ver cómo se vence la miseria. ¿Quieren algunos tips, algunas enseñanzas bíblicas para vencer la miseria? Me van a tener que ayudar hacia atrás porque esto no funciona, Matthew. Bien, vamos a ir entonces a Gedeón, el relato de Gedeón en Jueces, capítulo 6, de la Reina Valera les voy a leer. Vamos a leer del verso 1 al 6 por el momento. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, diga conmigo, sembrado, subían los madianitas, y se le agregaban algunos, ¿verdad? Los amalecitas y también otros, los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados,
y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Fíjense el verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Lo mejor que puedes hacer cuando empobreces es clamar a Dios. Y la definición de miseria es justamente una gran pobreza, pobreza extrema. ¿Sí? Escasez puede ser necesidad, y eso todo cristiano pasa, pero miseria es cuando vives una pobreza extrema. Y esto donde más se manifiesta es en las finanzas, por eso te voy a mostrar cómo vencer estas áreas, amén. Pero también se manifiesta a veces en una vida de miseria espiritual, lo cual es distinto a la pobreza o a la necesidad de Dios, de espíritu, de la cual habla la Biblia, ¿no? La Biblia nos habla al ser pobres en espíritu con el sentido de ser dependientes de Dios en ese contexto, pero nunca la Biblia nos llama a estar en miseria. La miseria es una maldición. La miseria es una maldición que uno la tiene que saber vencer. ¿Cuántos están conmigo? Así que hoy, para los que nos visitan, les voy a hablar de cómo vencer miseria, cómo vencer la maldición de la miseria, ¿sí? Y vamos a tratar de ir con el texto bíblico. Acá nos muestra, en Jueces 6, lo que pasaba con Israel. Israel hizo lo malo nuevamente ante los ojos de Dios, y eso los puso en una condición vulnerable. Los madianitas los atacaron y atacaban su siembra. El verso 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y en la tierra la devastaban. Eran como langostas, le sacaban todo lo que tenía, y así opera la miseria. La miseria te devasta, te saca todo. La miseria te deja en una condición realmente de pobreza extrema. Y esto era lo que sucedía. Y encima, cuando tú estás en esta condición de miseria, es como que tienes un cartel acá. Vengan, sáquenme. Y pierdes mucho más que en cualquier circunstancia. Pierdes cualquier cantidad de dinero, de fuerzas. La miseria atrae a los enemigos. ¿Cuántos sabían eso? Cuando uno está en una condición de miseria, atrae a los enemigos porque está bajo maldición y bajo pecado. El enemigo huele la miseria, donde hay miseria, y te ataca. Y te ataca. Ustedes fíjense en los países donde hay pobreza, o a veces las familias que pasan pobreza. O cómo uno se explica que haya gente que esté en pobreza acá, en este país tan bendecido. Es una cuestión de miseria. Es una cuestión de espiritual más que material. Es una cuestión espiritual más que material la miseria. La miseria tiene que ver con no estar alineado con el Dios que todo lo tiene, que todo lo puede. Esa es la miseria. Porque si yo estoy alineado con Dios, no tengo por qué estar en condición de miseria. A sus hijos nada les falta. ¿Sí o no? ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Dice que no hay hijo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no veo a ningún hombre de Dios en la Biblia mendigando. Si usted lo encuentra, muéstreme dónde. Pero no encuentro ningún hombre de Dios en la Biblia mendigando. Cuando en la Edad Media hubieron monjes que hicieron voto de pobreza, eso no es de Dios, disculpen, pero no es de Dios. Los votos de pobreza no son de Dios. Yo tengo un Dios bendecido, un Dios grande. Una cosa es que pase por escasez, una cosa es que asista al pobre y al necesitado. A eso sí somos llamados los cristianos, ¿sí? Pero para que tú y yo podamos asistir al necesitado, tenemos que estar bendecidos nosotros. Si no, el pobre nos va a terminar ayudando a nosotros. Te va a terminar diciendo, bueno, hermano, aliento, fuerza, vamos. No te va, si no está todo tan mal. O te va a ver en una condición de miseria
Y a veces quizás tienes acá, pero no tienes acá, estás en una condición de miseria espiritual. Los madianitas se te metieron. Tienes que erradicar a los madianitas y hoy vamos a erradicar a los madianitas. Se metieron como langostas, eran innumerables. Por eso la Biblia dice en el verso 6, ese es un verso clave en este texto, de este modo empobrecía. En cada relato de los jueces ustedes van a ver una situación. En uno había opresión, en este caso había pobreza, pobreza extrema por causa de Madián. Venimos de países donde a veces la miseria es algo cotidiano, pero acá tenemos que erradicar eso. ¿Amén? Tenemos que erradicar, y hoy vamos a ver algunos puntos para erradicar esto. Quiero que vean, antes de pasar al resto de la enseñanza de jueces, Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8 dice el verso 7, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Escuchen este texto, porque la miseria viene de lo que nosotros sembramos. Puedes sembrar en obediencia a Dios tu vida, si no quieren que les hable tanto de las finanzas, o tus finanzas. Me lo voy a tener que hablar de las finanzas hoy también. Puedes sembrar, cuando lo haces en obediencia, cosechas bendición. Si tú siembras amor en alguien, inspirado por Dios, ¿qué vas a cosechar a cambio? Digan conmigo, mucho amor. Si yo siembro amor, cosecho mucho amor. Si yo siembro aliento en alguien, voy a cosechar mucho aliento. Si yo siembro finanzas en el reino de Dios, voy a cosechar muchas finanzas. Porque siempre la cosecha se multiplica. Es exponencial la cosecha, se multiplica. Pero cuando sembramos mal y sembramos viento, sembramos en pecado, sembramos en vez de amor, odio, bronca, rencor, cuando no sembramos lo que Dios nos pide, cuando no sembramos nuestra vida para Dios, estamos sembrando viento. Y vamos a cosechar no viento, torbellino. Lo que tú siembras, lo cosechas multiplicado a la 10ª potencia. Lo que tú siembras, lo cosechas multiplicado a la 10ª potencia. ¿Cuántos quieren sembrar cosas buenas en el reino de Dios? Si tú siembras bien, vas a cosechar bien multiplicado. Ahora, si tú siembras mal, también el mal se te multiplica. ¿Lo entienden? ¿Lo recibimos? Miren, Oseas 7 lo pone bien claro. Sembras viento, cosechas torbellino. Y la siembra, de acuerdo a la semilla, al género de la semilla, es lo que tú cosechas. Si es amor, amor. Si es finanzas, finanzas. Si es viento, viento o torbellino. Es el mismo género. No se puede sembrar amor y decir, Señor, prospérame económicamente, mira los besos que le di a mi esposa. Prospérame. Estoy esperando que venga la bendición. No funciona. Tú siembras amor, vas a cosechar mucho amor de tu cónyuge. Si tu matrimonio sufre porque le falta amor, siembra amor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero si tus finanzas están sufriendo, siembra finanzas. Así funciona. Vamos a ver Jueces capítulo 6. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Miren lo que dice aquí. Esta historia es un plato. Yo los aliento a que estén, ¿vieron cuando tienen hambre que están al borde de la mesa? Y si el mesero se tarda, ¿qué pasa? Se ponen nerviosos, ¿verdad? Yo por lo menos me pongo nervioso. Estoy sentado y empiezo a mirar.
Y le digo a mi esposa, ¿por qué le sirvieron al que está al lado antes que nosotros? ¿No le dicen ustedes? Ustedes hacen eso también, ¿eh? Les estoy leyendo la mente. ¿Por qué le sirvieron a aquel antes? Pero ese entró después, hasta empiezas a tener visiones, ¿verdad? Dice, aquel entró después que nosotros. Porque estás deseoso de que el plato, tú no te duermes nunca antes de comer, ¿verdad? Estás ahí nunca te vas a dormir antes que el mesero te traiga la... Ah, sorry, no quiero la comida. No, estás pendiente. Así van a estar hoy en esta tarde, ¿amén? Entonces, viene un buen plato de comida. Miren, Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió una respuesta que seguramente el ángel no esperaba. O sí sabía que le iba a decir, pero fíjense, miren. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos has entregado en mano de los madianitas. Y el ángel lo miró, el ángel de Jehová, Cristo lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense qué interesante cómo Dios le cambia. Lo primero que sucede en esta historia es que Dios te cambia de canal. Te cambia de canal. Tú estás en un canal de miedo, porque cuando estás en miseria te vienen miedos. Te vienen miedos que vas a perder tu matrimonio. ¿Es de Dios eso o no es de Dios? Eso no es de Dios. Hay gente que vive aterrorizada que se va a divorciar. Satanás fuera, díganle. En el nombre de Jesús. Esas cosas no vienen de Dios. Cuando estás con miedo, te lo puso Madián, te lo puso tu enemigo. Estarás haciendo algo mal. Y Madián se te puso a respirarte al lado. Cuando tienes miedo que no te va a alcanzar el dinero, que no vas a poder pagar, eso tampoco viene de Dios. Tienes que cambiar de canal. Sal del canal del miedo, ponte en el canal de la valentía. Dios te cambia de canal. Tú eres una persona valiente. El valiente no teme. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos valientes hay acá? A ver, mujer, dígale a algún varón que tenga cerca, si no, me lo pueden decir a mí. Varón esforzado y valiente. Vamos. Sí, sí. Qué lindo es escuchar eso. Los hombres necesitan escuchar eso más que, ayúdame con esto, tráemelo otro. No, que la mujer le diga, varón, esforzado y valiente. El domingo pasado era para las mujeres. Hoy nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, no vale todos los domingos para ustedes. Así no sirve. Varón esforzado. Ahora, ¿se lo veía a Gedeón esforzado y valiente? No, este ángel tenía una fe increíble. Y así nos ve Dios. Dios nos ve con esta fe porque Él nos dice lo que todavía nosotros no somos. Él nos ve distintos. Cuando tú te ves con miedo, Dios te ve con valentía. Y Dios declara sobre tu vida lo que tú tienes que ser. No lo que tú eres, es Dios quien suelta la palabra sobre ti. Tú eres esforzado y tú eres valiente. Ahí estaba Gedeón, estaba guardando ahí maíz, estaba guardando la cosecha, tenía miedo que se la roben. Nada de valentía en Gedeón, pero Dios lo vio como un hombre valiente. Y eso es lo primero que tienes que comenzar a cambiar para que este espíritu de miseria se vaya. Porque los que están bajo miseria siempre están bajo temor. El que está bajo miseria sufre de temor, sufre constantemente de temor. Y el cristiano tiene que dejar el temor de lado.
Solo teme a Dios, es lo único que tienes que temer. Nadie más. Algunos tienen miedo que venga el diablo por la noche y no pueden dormir. Ya me festeja todo. Tienen miedo que venga el enemigo por la noche y que venga el chanclas, ¿le dicen en algún lado? ¿Sí? ¿Le dicen así? El chanclas. ¿Por qué chanclas? ¿Chamuco? No, pero el chanclas también. El cucuy. El cucuy le dicen, va. Y ahí viene el cucuy, ¿verdad? Y se asustan. La Biblia nos llama a no temer. No temas por lo que te pueda hacer el hombre, no temas lo que te puedan hacer en el trabajo, en la escuela. Hay gente que va a buscar tu mal, pero tú no tienes que temer. No tengas miedo. Gedeón estaba ahí, tenía a los madianitas y a los amalecitas ahí queriéndole robar. Y él tenía miedo. El ángel le dijo, ¿sabes qué? Tú eres valiente. Y creo que Gedeón habrá sacado pecho. ¿Verdad? Dijo, bueno, pero en realidad todo lo que nos dijiste, las bendiciones que nos prometiste, no las tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Pero Gedeón se empezó a creer lo que Dios le estaba diciendo. En esta tarde te quiero decir algo de parte de Dios. Comienza a creértela. Créetela. Tienes que ser un poco más creído. Algunas culturas ya lo saben. Pero tienes que ser más creído y creída. Tienes que creerte lo que Dios te dice. No otras cosas. Yo no puedo creer que juego bien a la pelota. A veces pienso y sueño y creo, pero no. Pero tienes que creer lo que Dios te dice. Tienes que creer lo que Dios te está diciendo, que eres esforzado, que eres valiente, que no tienes que temer, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tienes que creer lo que Dios te dice, empezar a ser una persona más creída de lo que Dios te está diciendo. Que vas a vencer a los madianitas. ¿Estás conmigo? Entonces, Gedeón, entre sus argumentos y cuánto va a durar esta miseria, me contaban unas historias espectaculares. Porque no puedes vivir de historias del pasado, ¿sabías? Tienes que tener milagros hoy. Tienes que tener bendiciones hoy. Y Gedeón estaba diciendo, pero en el pasado yo vi un Dios poderoso, o me contaron de un Dios poderoso, pero hoy no lo veo. Y el varón que estaba hablando con él, el ángel, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, le dice, ve, con esta fuerza que tú tienes. ¿Cuántos saben que tienen fuerza? ¿Cuántos saben que tienen fuerza acá? A ver, muéstrame los músculos espirituales, acá sí, porque muéstrale al que está al lado y diga, mira, toca esto, mira. Son 3 camisas que puse acá. Sí. Le metí bastante para que parezca hoy. ¿Cuántos saben que son fuertes? Son fuertes en el Señor. Ve con esa fuerza que tú tienes y vas a vencer la miseria. Vas a vencer esa situación que te tiene bajo ese yugo de miseria que no es de Dios. Dios te está enviando. Entonces Gedeón dijo, bueno, esto ya me está comenzando a gustar. ¿A cuánto le está comenzando a gustar el sermón ahora, por lo menos, verdad? Bueno, vamos al próximo punto. Miren, te voy a dar 2 señales. Hoy un hermano de la iglesia nos hablaba de señales, nos mandó un texto, Dios te da señal. Hoy te voy a hablar de 2 señales para que puedas vencer miseria. Mira, versículo 15, vamos a leer, está todo apretadito ahí, pero no lo quise sacar del slide. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Pobre, fíjense la temática de la pobreza y de la siembra en este texto, ¿sí? Mi familia es pobre en Manasés. Y encima yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Antes de seguir, ¿cuántos saben que Dios les habla a ustedes? ¿Cuántos tienen alguna promesa por ahí dando vuelta?
¿Cuántos saben que Dios les habla a través de sermones, a través de palabras que ustedes leen? Dios te está hablando, amén. Dios constantemente te quiere hablar y te está diciendo, vas a vencer, vas a ganar las batallas, yo estaré contigo. ¡Ah, qué linda palabra! Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora, Gedeón hace algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y lo que tengo que hacer yo cada vez que Dios nos habla y nos da una promesa de bendición para nuestras vidas? Cuando Dios nos dice, te voy a hacer que venzas una batalla, miren lo que hizo Gedeón. Y él respondió, verso 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des, diga conmigo, señal de que tú has hablado conmigo, de que tú has hablado conmigo. La señal era basada en la palabra que Dios le había dado. Y esta era la señal para Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Eso le dijo Gedeón al ángel. Quédate aquí, yo voy a hacer algo. ¿Te puedes quedar? Ahora, imagínense que ese es Jesús, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Dios. Y Gedeón le está diciendo, para mí la señal va a ser que tú me esperes. Tengo que hacer algo importante. Ahora, más vale que sea importante lo que tenía que hacer Gedeón. Le dice, espérame aquí, hasta que vuelva a ti. Y le dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y ahí sí, respondió el ángel, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Porque a veces lo dejamos al ángel esperando para cualquier cosa. Espérame, que voy a, a hacer cuentas. Espérame, que voy a hacer esto o lo otro. Y Gedeón le está diciendo, espérame, aquí yo voy a prepararte algo muy especial. Te voy a preparar una ofrenda para poner delante de ti. ¿Y cuántos saben que Dios a los que les traen ofrenda los espera? Versículo 19. Y entrando Gedeón, se preparó un buen cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, o sea, se puso a cocinar Gedeón, ¿no? Y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas, ¿qué? Temor, no morirás. Y a esa palabra edificó un altar allí a Jehová, y lo llamó Jehová es mi paz. Jehová Salom, Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¡Qué tremenda palabra esa! Dale un aplauso a Dios antes que te siga predicando. Porque la primera señal es familia pobre, ofrenda grande. Gedeón estaba pobre, su familia estaba pobre, pero él tenía que vencer la miseria. ¿Y cómo le iba a vencer? ¿Dándole abrazos a la familia? No, tenía que hacer una ofrenda, tenía que sacar de donde no tenía. Y Gedeón lo entendió. El ángel le da una palabra y Gedeón le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ofrendar, te quiero ofrendar, voy a ofrendar por esa palabra. Y miren, nosotros creemos que las ofrendas son un acto de adoración a Dios, pero en muchas ocasiones ese acto de adoración es un arma de batalla. Es un arma que te ayuda a vencer a ti batallas financieras. Sigue siendo adoración a Dios, pero se convierte en un arma de batalla.
las ofrendas, como en este caso, Gedeón la pone delante del ángel. Le dice al ángel, espérame. Y Gedeón no tenía, pero fue y preparó una buena ofrenda. Hizo cabrito al horno, panes sin levadura, y encima se mandó un buen caldo, dice ahí caldo de pata, dice, ¿no? Caldo, bueno, uno de esos caldos ricos. Carne en su jugo. ¡Oh! Estoy entrando en el espíritu. ¿Sí? Entonces le preparó algo bueno al ángel, sacó de donde no tenía. A Gedeón le faltaba, pero él entendió que la única manera de vencer la miseria era ofrendando. Y él ofrendó no hacia cualquier lado, ofrendó por una palabra que Dios le dio. Tú tienes que acostumbrarte a ofrendar por las palabras que Dios te da. ¿Estás conmigo? Mira, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo vas a tener un hijo, ¿saben lo que hizo Abraham? Dio una ofrenda. El hebreo lo entiende muy bien. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos habla, tenemos que dar una ofrenda a Dios. Como un acto de fe, como un acto de adoración, como un acto de estoy de acuerdo con esa palabra. Porque cuando Dios te habla, tú tienes que estar de acuerdo. ¿Cómo muestras el acuerdo? Bueno, sí, está bueno Jesús lo que me dijiste. Y te vas. ¿Trae cumplimiento esa actitud? No. ¿Sabes cómo Dios se entera que estás de acuerdo? Cuando tú das. Cuando tú das. Señor, acaba. Mira, nosotros nos hemos acostumbrado a esto. Cuando Dios nos ha hablado, para que nosotros mostremos el acuerdo, adoramos a Dios con una ofrenda. Dios nos habló de tener hijos, porque nosotros no teníamos hijos. ¿Sí? Ahora están allá, no lo queremos devolver, no para nada. Tuvimos 10 años sin hijos, a veces lo pasamos a veces para que Dios también bendiga a otros, pero 10 años sin hijos no podíamos tener, después tuvimos, siempre contamos esto, 2 embarazos que lo hemos perdido, 12 años no venían los niños. Sí, y vieron cómo es la familia, ¿no? ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué pasa? ¿No funciona? Bueno, y te empiezan a preguntar. Y uno no sabe qué explicarle, ¿verdad? O sea, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y meten ahí. Entonces, y nosotros empezamos a orar. Y Dios nos dio palabra. Y Dios le habló a mi esposa y le dijo, vas a tener un hijo. Yo ya estaba pensando en adoptar, estaba pensando en varias opciones, que está bien. Nosotros creemos en todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos dijo, tú vas a tener un hijo, de ustedes. Y yo dije, bueno. Y mi esposa dijo, esta palabra de Dios, tenemos que dar una buena ofrenda. Y ahí dijimos, y yo dije, amén, así medio cerradito, ¿verdad? Amén. Y entendí el principio de ofrendar por las palabras de Dios. Tú sigues adorando a Dios, pero te pones de acuerdo con Dios, con una ofrenda. ¿Cuántos saben que la ofrenda es pacto? ¿Sí? ¿Cuál fue la ofrenda de Dios? ¿Qué es Jesús para nosotros? El pacto, el nuevo pacto. La mayor ofrenda de la humanidad fue un pacto, una entrega. Dios dijo, hago pacto, entrego a mi hijo. Lo más precioso, ni cerca de cosas que nosotros podemos entregar, pero Dios está acostumbrado a pactar con nosotros. ¿Cuántos sabían eso? A nosotros nos cuesta pactar con Dios. Y la manera de pactar es haciendo lo mismo que hizo Dios, dando una ofrenda, dando de lo mejor que tengo por una palabra que Dios me dio. ¿Cuál fue la palabra que no se te cumplió todavía a ti? ¿Cuáles fueron esas palabras que todavía estás esperando? ¿Cuáles fueron esos sueños que todavía no vienen a tu vida? Si tú sigues creyendo en que Dios te habló, tienes que pactar con Dios. ¿Estás conmigo? Tienes que hacer esta estrategia, esta señal que hizo Gedeón. Pactó por la palabra. Dijo, si esto es si tú has hablado conmigo, te
te ruego que me esperes, voy a traer una buena ofrenda. Cocinó, le echó sal. Y el ángel estaba ahí, ¿verdad? ¿Cómo se tarda este Gedeón? ¿Verdad? Ya me está agarrando hambre. No, el ángel no tenía hambre. Pero ¿cómo tarda? Porque Gedeón fue a preparar algo bueno para Dios. Cuando hay promesa de Dios sobre tu vida, ponte de acuerdo con Dios con una ofrenda. Ponte de acuerdo con Dios, pacta con Dios. Yo les puedo asegurar que eso funciona. Ayer estábamos hablando con una pareja tratando de explicarle esto, porque yo le dije que iba a predicar de este tema, y a él le costaba entenderlo hasta que leyó Jueces capítulo 6. Le dije, Gedeón pactó por la palabra de Dios. Y yo no sé cuánta suerte de predicadores hablan de cosas extremas y cosas por el estilo. Yo lo que te voy a hablar es lo que acá veo en la palabra de Dios, ¿está bien? Y lo que entiendo que la Biblia es. La Biblia trata de pacto. El pacto de Dios con la humanidad requirió de la más grande y la mejor de las ofrendas. Y Dios nos salvó. ¿Cuántos saben que está salvo? ¿Dios alcanzó o no su meta? Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Dios alcanzó la meta. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pactar cuando Dios nos abra y vamos a alcanzar la meta. ¿Amén? Y el ángel lo esperó, menos mal. El ángel no se fue. El ángel con su báculo de autoridad tocó la ofrenda y dijo, acá hay poder. ¿Cuántos saben que hay poder en las ofrendas? Y se consumió la ofrenda toda. Ahí hay poder. La puso en la peña y ahí dijo Gedeón, wow, me encontré con Dios. Y él le dio y le confirmó la palabra. Y Gedeón tuvo, diga conmigo, paz. Eso pasa. Cuando tú le das a Dios, por eso que Dios te prometió, vas a tener paz. Los pactos traen paz. Escúcheme. El pacto trae paz. Tus pactos con Dios te traen paz. El pacto de Dios con la humanidad nos trajo a nosotros paz. Por eso nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz se manifiesta en paz. Dios es un Dios de, dice una canción por ahí, pactos. Dios es un Dios de pactos. Vamos a ver la segunda señal. Señal número 2. Jueces 6, verso 25 en adelante. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, ahora de verdad Dios le sigue pidiendo, toma un toro del hato de tu padre. Ahora la familia era pobre, pero Dios le está pidiendo un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. La imagen de Acera es un ídolo cananeo, que es un ídolo falso, un dios falso de la sensualidad y de la fertilidad. Estaban buscando que Dios los bendiga en el lugar incorrecto. Dios le dice, ¿saben qué? Tienes que tumbar esa imagen de Acera. Versículo 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo. ¿Dónde está el hombre forzado y valiente? Bueno, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal?
¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal con él, por cuanto derribó su altar. Señal 2. Reubica el altar de tus ofrendas. Y acá te quiero hablar de un acto profético de ofrenda familiar. La familia de Gedeón estaba en pobreza, toda su familia. Y Dios le dice, ahora tienes que entregarme no solo una ofrenda tuya, personal, saca el toro de la familia. Entrégame una ofrenda que pertenezca a tu familia y derriba ese altar de idolatría con esa ofrenda. Por eso les digo que las ofrendas son para ganar batallas. Muchas ofrendas que Dios te pide son para que ganes batallas, para que derribes ídolos, para que reinstales el altar a Dios. La manera en que tú instalas un altar es dando una ofrenda. Una ofrenda. Yo les enseñaba en el primer sermón de los jueces sobre Ahod que las ofrendas que no les damos a Dios se las damos a los enemigos. ¿Se acuerdan? Ahod le llevó a Eglón una ofrenda con comida. Pero llega el punto en tu vida donde tienes que darles ofrendas a Dios. Tienes que reubicar el altar. ¿Dónde estaba ese altar de miseria en tu casa? Ya deja de sacrificar ahí. Deja de llorar por esas cosas que no alcanzaste. Deja de estar enojado siempre porque Dios no hizo las cosas contigo. Ya deja de sacrificarle ofrendas a otro Dios. Comienza a creer. Ya para de mendigar amor, para de mendigar bendición, para de mendigar. Empieza a darle a Dios ofrenda. Requiere de un acto profético tuyo. Requiere de un acto radical de tu parte para tumbar la idolatría. La miseria se va a caer si tú puedes ser alguien radical y hacer lo que hizo Gedeón. Dios le pide a Gedeón, toma el toro del hato de tu padre, y tenía que tener ciertas características, tenía que ser el segundo toro, el de 7 años, y luego derriba el altar de Baal que tu padre tiene, rompe esa maldición familiar. Si hay algo que pasa en tu familia, ponte a orar y a romper maldiciones en tu casa. A veces hay maldiciones que están dentro de tu hogar, tienes que batallar. Y cuando Dios te dice, te voy a bendecir en la familia, y ves todo al revés, ponte a orar y a clamar y a decir, se va a caer esta idolatría, se va a caer esta falta de frutos en mi casa, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Dios, tú me hablaste que mi casa iba a ser salva. Toma, Señor, te adoro con una ofrenda. Y ahí Dios te va a bendecir. Amén. Hay veces que tenemos que romper maldiciones en la casa. Miren, antes de que Gedeón gane sus batallas en la ciudad, tuvo que ganar su batalla personal, su batalla familiar, para después convertirse en el libertador de Israel. Primero por acá, el temor que él tenía se venció con una ofrenda. ¡Tá! Ahí te va Dios. Espérame, ahora vengo. Ya voy a estar acá. Tú me diste palabra, me dijiste que soy esforzado y valiente. Ahora vengo. Y le trajo ofrenda. Dios lo esperó y se la consumió. Después Dios le dice, bueno, ahora tú, dame una ofrenda de la familia. Y Gedeón tuvo un poco de vuelta de miedo. Tuvo temor. El Gedeón le estaba saliendo afuera. Pero él se acordó y dijo, no, pero si el ángel me dijo unos minutos antes que era valiente, esforzado, lo voy a hacer, pero de noche. Y Dios dijo, está bien. Bueno, se ve que Dios combinó con él, dijo, mientras lo hagas, hazlo como quieras, pero hazlo. ¿Verdad que a veces Dios nos deja la manera? Hazlo. La cosa es que lo tienes que hacer. A veces nosotros todavía tenemos ciertos miedos y Dios
sabe, no es que Dios no se enteró de nuestros miedos, Dios sabe nuestros miedos, pero Dios quiere que nosotros todavía lo hagamos. Y tenemos que empezar a derribar maldiciones que hay en las familias. Maldiciones de falta de frutos. Falta de frutos. Tienen que haber familias fructíferas, familias que abunden en bendición, familias que abunden en llenura de Dios, en finanzas, en amor. Las familias tienen que abundar en unidad. No podemos lograr unidad en la iglesia si las familias no están unidas. Hay que derribar todo lo que Madián ha metido y para eso debemos unirnos a lo que Dios nos dice. Hay que derribar ese altar de Baal. Corta la imagen de acera, para de confiar en las cosas de afuera, confía solamente en Dios. La bendición va a venir solamente de parte de Dios. Edifica un altar a Dios. No edifiques altares a acera, a falsas promesas. Tu bendición está en las cosas de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Tienes que tumbar todas esas expectativas externas. Empiezas a poner tus ojos en Dios y reubica el altar. Y lo que hace Gedeón acá es un acto profético. Trae el toro. De noche. Estaba con el iPhone Gedeón. Eso lo tengo yo acá. Estaba con la lucecita del iPhone ahí. O porque ahora cuando no tenemos, usamos el iPhone para todo, ¿verdad? Hasta de linterna lo usamos el iPhone. Estamos ahí. Y alumbró y dijo, acá está el altar. ¡Pah! El altar de Baal y el altar de acera. ¡Pah! Y sabe que tenían sueño pesado los israelitas, ¿verdad? Como no escucharon nada. Y le trajo al toro que no lo toreó a Gedeón. Con miedo y todo lo sacrificó. Levantó un altar a Dios, usó la madera del ídolo. ¡Pah! Y quemó el sacrificio ahí. Holocausto, ofrenda quemada al Señor. Porque lo de afuera, úsalo para quemar tus ofrendas a Dios. Amén. Las cosas de afuera no te sirven. Está bueno todas las cosas que puedes tener, pero recuerda que tu bendición viene de las cosas de Dios, del mismo Dios. Amén. Y con esto se ganó el apodo de Jerobaal. Vas a ponerte en contienda con Baal. Vas a empezar a batallar, pero ya la miseria se derrumbó. Cuando tú derrumbas tu miseria interna y tu miseria familiar, prepárate para conquistar hacia afuera. ¿Amén? Prepárate para conquistar hacia afuera porque ahí vas a comenzar a ver la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Nos ponemos de pie en esta tarde. Dos señales. Ofrenda por la palabra y haz un acto profético de ofrenda familiar. Lo que les digo es porque la mayor entidad atacada por el enemigo es la familia. La familia el enemigo la ataca y no bastan solo con ofrendas tuyas, eso matan tus propias inseguridades. La ofrenda tuya mata tu inseguridad. Pero la ofrenda familiar, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a entregar esta ofrenda, es un acto profético. Y entre los dos dijimos, vamos a ofrendar por esta palabra que Dios nos dio, que vamos a tener un hijo, que no vamos a perder más los hijos, que no hay estéril en tu pueblo. Y agarramos la ofrenda, una buena ofrenda que la amasamos, la preparamos como esos caldos ricos y la llevamos al altar. Y pactamos con Dios, no solo nosotros, junto con otras, ¿cuántas parejas eran? 6 o 7 parejas. ¿Estabas tú, Alejandra, también ahí? Ella experimentó lo mismo, eso fue hace varios años atrás, porque mucha gente estaba perdiendo hijos. Estaban teniendo miscarriages. Y dijimos, vamos a hacer un pacto familiar. Yo me puse de acuerdo con mi esposa, ella conmigo y nosotros con Dios. Y cada uno en su respectiva familia. Y llevamos una ofrenda a Dios. ¿Y qué pasó?
todas quedaron embarazadas. Todas embarazadas salieron. ¿O no? Así que si alguno quiere tener hijos, las ofrendas funcionan. Nosotros batallamos, adoramos a Dios, pero con las ofrendas ganamos batallas. Amén. Siempre vea que hay un poder de guerra espiritual en las ofrendas. Y a veces son batallas que tienes que ganar tú, personal. Ahí requiere de tu ofrenda para ganar esas batallas. Pero a veces son batallas familiares y requieren de un acto profético, una ofrenda profética delante del Señor. Vamos a leer una última palabra que está aquí en Joel capítulo 2. Miren, una gran promesa, ¿la pueden leer conmigo? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Diga conmigo, Dios hizo maravillas conmigo. Ahora, esta es una promesa que Dios tiene para tu vida. Amén. Vas a comer hasta saciarte, vas a alabar el nombre de tu Dios y vas a ver maravillas. Y nunca más vergüenza para tu vida. Amén. Nunca más vergüenza en tu casa. Fíjense cómo gana la batalla, las primeras batallas Gedeón. Cuando Gedeón gana estas batallas en este capítulo, el próximo capítulo ya estaba cocinado. ¿Cuántos sabían? No necesitaba hacer grandes cosas. Lo más difícil ya Gedeón lo había hecho. Después con 300 hombres liquidó a todo un ejército. Con 300 hombres ganó la batalla más grande sobre los madianitas. Y no tuvieron ni que extender una espada. Se pusieron a cantar, a tocar a los cántaros, andaban tocando el shofar, la semana que viene vamos a tener que traerlo. Y con eso ganaron una batalla. Porque cuando ya tú tumbas estos ídolos y vences la miseria, ya tienes la batalla ganada. Nomás después vas, cantas y el enemigo sale huyendo. ¿Negocio o no negocio? ¿Está bueno o no está bueno? Es una bendición. Dios nos pone, por eso nos pone estas enseñanzas para poder aprender la importancia de ganar batallas. Ahod venció el pecado. Débora venció los pensamientos, en el área de los pensamientos. Pero acá vences la miseria con ofrendas. Con ofrendas. Nunca menosprecies el valor de una ofrenda. Nunca menosprecies el valor de una ofrenda. Cada vez que tú das una ofrenda a Dios, dala como algo sagrado. Porque ahí tú estás ganando batalla. ¿Cómo hemos malentendido las ofrendas? No, tú dala como algo sagrado. Señor, te doy esto. Tú me has hablado hoy. Señor, te doy. Esto es lo que puedo darte. Aquí hay una ofrenda. Pacto contigo, Dios. Y tú me vas a bendecir. Vamos a orar esta tarde. Señor, gracias te damos.